El mensaje que habíamos expuesto ya, el mensaje de Dios, es un mensaje que por una parte trae una invitación y trae este hermoso deseo de que las personas puedan encontrar paz. ¿Se acuerdan? Buscar un hijo de paz donde la paz de Dios pueda ser depositada y esa vida que vivía en pelea y en guerra con Dios se convierte en una vida de paz. Un hogar, un matrimonio, una familia que puede encontrar la paz en Dios. El mensaje es uno. El reino de Dios se ha acercado, está cerca. Jesús en ese momento se había hecho presente y estaba haciéndose presente a través de estos 70 hombres que fueron instruidos a llevar el mensaje. Pero ahora el mensaje cambia, no es que cambie, más bien se da un enfoque distinto a lo que se ha mencionado anteriormente. Los 70 hombres no solamente debían esperar que los recibieran amablemente a cualquier ciudad donde fueran, ¿sí? Iban a ser bien recibidos en cualquier casa o en cualquier ciudad a la que ellos visitaran. Muchas veces cuando el evangelio se expone o se lleva a diferentes personas, no siempre el mensaje es recibido o bien recibido, ¿sí? Entonces ellos no tenían que esperar que todas las personas, que todas las ciudades, que todas las aldeas les recibieran amablemente. Había ciudades a las que ellos irían y visitarían, y usted debe de recordar de manera inmediata lo que antes había sucedido. El Señor Jesús le había dicho a sus discípulos que fueran a aquella aldea, ¿sí? Aquella aldea que era samaritana, y el Señor Jesús, más bien sus mensajeros, recibieron el mensaje de que no le recibirían. Al propio Señor Jesús ellos rechazaron y decidieron no recibir. Entonces, cuando en una ciudad no lo recibieran, ellos no solamente tenían que quedar sin hacer nada, ¿no? Hay una instrucción aquí para esas ciudades, para esos lugares. Ellos no tenían que irse en silencio, no. Dice el versículo 10 que saliendo de la ciudad por sus calles, ellos tenían que decir públicamente algo. ¿Qué era lo que tenían que decir? Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado ¿a qué? A nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, hermanos, este era un pronunciamiento público, un pronunciamiento de juicio, de castigo, de aquellos que rechazan al Rey y que rechazan el reino del Señor Jesús, ¿sí? Sacudirse el polvo de los pies era una demostración efusiva de desprecio en la cultura judía. Este era un último llamado a los que rechazaban o rechazan al Rey. Y es una advertencia de una forma gráfica: tomar sus sandalias y ¿qué? O sacudirse. En serio, es una manera muy gráfica de decir, quiero deshacerme de esto, ¿no? Es un desprecio a la actitud, en este caso, de rechazo a Jesús y el mensaje del reino de Dios. Y a pesar de su rechazo, ellos tenían que saber que el reino de Dios había estado cerca de ellos y simplemente ellos no, ¿qué, hermanos? No le recibieron. Este pasaje que tenemos en nuestra mente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces el reino de Dios,
hermanos, se mueve constantemente y se ha movido y permanece moviéndose. Cuando digo moviéndose está continuamente activo en diferentes culturas, con diferentes hermanos de raza, pero el pueblo o el reino de Dios que somos nosotros sigue constantemente moviéndose y buscando acercarse y hacerse presente en diferentes lugares. Entonces el reino de Dios se mueve, se ha movido a través de la historia, y yo quiero decir, hermanos, cuando digo el reino es el propio mensaje, y el mensaje de Dios o arrastra a una persona hacia él, o sea, lo jala, ¿me explico? O el reino de Dios aplasta a los que simplemente lo rechazan. ¿Sí me explico? Entender las buenas nuevas, que no es otra cosa sino el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Entender las buenas nuevas también implica entender las malas nuevas. Hay una excelente y grandiosa noticia. Dios amó al mundo, que se hizo hombre, se hizo carne, o envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que pusiera su fe en Él no se pierda y tuviera vida eterna, o tenga vida eterna. Pero, hermano, de manera paralela a este anuncio precioso del evangelio de las buenas noticias, que la buena noticia es Cristo amando al mundo, viniendo al mundo, entregando su vida por el pecado. De esa misma manera, el mensaje no puede ser omitido de esta parte. Si hay un rechazo, si alguien rechaza, mire, quiero que me acompañe a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. El versículo que muchos conocen de memoria, que ahorita acabo de parafrasear de alguna forma. Dice el versículo 16 que leímos, pero el 17, porque no envió a Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué, hermanos? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El reino, entonces, las buenas nuevas que debemos comprender también implica entender lo que va a pasar a los que no aceptan, no reciben, no creen en Jesús. Y a esto me estoy refiriendo, hermanos, que presentar el Evangelio en consistencia, en armonía a la palabra, no solamente es hablar del amor, de la clemencia y la misericordia de Dios y de este plan magnífico de salvación, sino que presentar el Evangelio completo también refiere a hablar y a dar a conocer la amenaza de un juicio inminente y de una muerte eterna y de un infierno devorador, en todo momento asolador, destructor y eterno. Entonces, no podemos hablar de un cielo sin hablar de un infierno. El mensaje es íntegro. Para los que creen, hay vida eterna. Y los que no han creído, ya han sido condenados, como lo leímos hace un momento. Hay en la Biblia infinidad de pasajes que refieren al juicio de Dios. Y quiero que veamos algunos rápidamente, solo para que pueda tener usted
visibles algunos. Salmo 96, me acompañan, los que puedan ir rápidamente, voy a irlos leyendo. Salmo 96, verso 13, dice la Escritura: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Salmo 96, 13. Ahora, Juan 5, verso 28, 5:28 del Evangelio de Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora vamos a Hechos 17, verso 31. Por cuanto ha establecido un día, ¿sí?, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón, hermanos? Jesús, ¿sí?, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es claro, hermanos. Entonces, un día el cual juzgará al mundo con justicia, nos dice Hechos 17:31. Y Pablo a los romanos rápidamente da vuelta. Más adelante, después de Hechos, viene el libro de Romanos, ¿sí?, capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón que no arrepentido, ¿qué vas a atesorar? ¿Qué vas a juntar? ¿Qué es lo que vas a recibir? Atesorarás ira para el día de la ira, ¿sí?, y de la revelación del justo juicio de Dios. Y también en la segunda carta a Tesalonicenses, rápidamente, más adelante. Tesalonicenses, segunda carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 2, versículo 12, dice el texto: a fin de que sean, ¿qué, hermanos? No habla acerca de bendecidos, amados, no, a fin de que sean condenados. ¿Quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad. Y la verdad, hermanos, no está hablando de un texto, no está hablando de una palabra. A la verdad está hablando de quién, hermanos? De Cristo. Él es la verdad. Toda la gente que despreció la verdad, toda la gente que ignoró la verdad, todas las personas que hicieron caso omiso, que se burlaron de la verdad de Cristo, de que no entendieron que Cristo es un ser, es el mismo ser de Dios que se humanó, que no es una historia simplemente poética o amorosa, no es una novela de amor. Cristo se humanó y se entregó y murió. Sufrió todo el castigo. La ira de Dios fue puesta en ¿quién, hermanos? En Él. Él fue hecho maldición por nuestros pecados. Los que no creyeron a la verdad, nos dice Tesalonicenses, sino que se complacieron en ¿qué, hermanos? En la injusticia, en el pecado. Porque el perro vuelve a ¿qué, hermanos? A su vómito. Y los cerdos, ¿qué, hermanos? Se vuelven a revolcar. Y Pedro reitera esto, segunda carta de Pedro, capítulo 2 también. Romanos 2, Tesalonicenses 2, Pedro 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. ¿Pero para qué los reserva? Para ser castigados en el No los reserva para guardarlos o protegerlos. Les guarda, pero un precioso castigo. Los reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y finalmente, el libro que habla del castigo final, ¿cuál es, hermanos? Apocalipsis. Vayamos al penúltimo capítulo del Apocalipsis. ¿Cuántos capítulos tiene? 21. Entonces vamos al 20.
y voy a leer desde el versículo 11. Si quisiera que se lo tuvieran todos, por favor, síganme con su vista. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Quién es ese hermano? ¿Quién es el que está en el trono blanco? ¿Quién? Jesucristo. No me digan Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Y dice allí, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, todos los muertos, por los que dicen, ay, es que yo me morí en el mar, entonces no voy a... No, todos. Hayan muerto en el mar, en el cielo, donde hayan muerto, el Hades, ¿qué dice? Entregará, ¿no? Dice el verso 13, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde, hermanos? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, este fue lanzado al lago de fuego. En conclusión, el Señor Jesucristo está resaltando en Lucas 10 la realidad de un juicio comparativo. Los que aceptan el mensaje reciben la paz, ¿sí o no? La paz auténtica y pura que solamente Dios da. Que este mundo no, que hermanos, no conoce ni siquiera. No existe la paz en Cristo. Y por otro lado, ese juicio que recibirán todo aquel que no ha creído, que no creyó, que rechazó, que ignoró, que se burló de la verdad que es Cristo. Entonces, ahora pasamos, hermanos, a un juicio, pero de forma comparada. Hay una comparación de este castigo de Dios, donde lo podemos ver en el versículo 12, donde el Señor Jesús dice, y os digo que en aquel día será más tolerable. Hubo un juicio primero para Sodoma y Gomorra, pero dice que habrá un juicio, ¿qué, hermanos? Mucho peor. Que el juicio de Sodoma era más suavecito, fue pequeño en comparación al juicio que viene para aquellos. Ahora entonces paso al verso 12 y usted me acompaña, vamos a seguir. Aquí hay una declaración, la declaración os digo. Este os digo es, a ver, como diciendo, atención todos, lo que se va a decir lo tienen que escuchar y entender. Como hay una persona en mi trabajo que siempre dice, a ver, es como que todos voltean, ya se enojó, ¿sí me explico? Así que pongan atención todos porque ya va a hablar algo que tenemos que poner atención. Y le hacen, ya está un meme, le hicieron a Normita, que es una compañera mía, ¿no? Ahí, os digo, es una advertencia. No es un asunto de un rumor, no. Aquí hay una información de primera mano que viene del juez. ¿Quién es el juez, hermanos? Cristo. ¿Conocemos ahorita al juez en todo su esplendor? No. Conocemos de la segunda persona al Dios Salvador, ¿sí o no? Al Dios restaurador, el Dios de amor y misericordia. Pero en la segunda venida ya no viene como Salvador, sino viene como juez, como punisher, ¿sí? El castigador completo. Va a dar todo el castigo a quien lo merece. Él es el verdadero castigador. Y aquí podemos ver que este juez enumera 6 ciudades, ¿sí o no? Ahí lo podemos ver. 3 ciudades judías y 3 ciudades gentiles.
Y luego exclama de un modo sorprendente que estas ciudades van a enfrentar un juicio mucho más severo, y él subraya, en aquel día. Esta es la frase que ocupa el Señor Jesús. Y os digo que en aquel día será, ¿qué, hermanos? Más tolerable. La sentencia definitiva de los perdidos es la que usted y yo acabamos de leer en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Lo que van a recibir, ¿sí o no? Primero van a ser los muertos, van a ser llevados al juez y van a recibir la sentencia, y luego van a ser llevados al lago de fuego. ¿Sí? Eterno. Estar expuesto al Evangelio de Jesucristo y rechazarlo es incurrir en un mayor castigo y tener mayor culpa. Lo que yo siempre les he dicho esto, hermanos, ¿saben? Si usted no va a obedecer a Dios, a creer en Él, en Jesús, lo mejor que puede hacer es nunca acercarse a una iglesia y nunca abrir una Biblia y nunca escuchar nada más acerca de Dios. Porque entre más escucha y más rechaza, el castigo para usted va a ser mucho más fuerte. ¿Sí? Porque al que no conoce va a ser más tolerable. Pero los que conociendo endurecieron, entonces sí, el castigo es cada vez mayor. El lugar que se expone aquí es un lugar de tormento. Y sí, tengo que decirlo, ¿no? Ese lago de fuego tendrá diferentes niveles de castigo. Tengo que ser explícito aquí. No todos en el infierno van a sufrir de la misma manera. Todos van a sufrir. Pero en el infierno habrá lugares con mayor sufrimiento. Estar expuesto, repito, a ese evangelio y rechazarlo le va a aumentar culpa y luego entonces aumentar ¿qué? Castigo. Esto es como una sentencia. Entre más culposo sea, no es lo mismo cometer un delito culposo a un delito no culposo, ¿cierto o no? Pues de la misma forma será así en el infierno. A mayor culpa, mayor ¿qué? Mayor castigo. ¿Sí? Entonces, sin embargo, aunque entonces todos los que rechazan el Evangelio y no se arrepienten de sus pecados enfrentarán castigo eterno en el infierno, el nivel de castigo va a depender de la cantidad de conocimiento que tuvieron. ¿Sí? A mayor conocimiento del mensaje que escucharon tantas veces, fueron tantas veces que Dios les habló y más veces que ellos, ¿qué, hermanos? Rechazaron. ¿Sí? Una vez se les habló, una segunda vez se les habló, tercera, y tantas veces que Dios les habló de muchas maneras, ¿sí o no? Porque la propia palabra nos dice que Dios, habiendo hablado de tantas maneras, hoy nos habla a través de ¿quién? Del Hijo. Pero nos ha hablado a usted y a mí de muchas formas. Hace un momento nos decía aquí una hermana que se estuvo orando por su salvación más de 7 años y ella ignoró tantas veces a Dios. Pero finalmente Dios actuó para salvación. Pero hay muchos que rechazan constantemente el mensaje de Dios. Entonces, el castigo más severo pertenece a los que tenían mayor conocimiento de la verdad y lo ignoraron. ¿Sí? Tuvieron conocimiento, escucharon el mensaje de una forma, de otra forma, les habló a través de un canto, de tantas predicaciones, con tantas personas que fueron y le invitaron a escuchar y a arrepentirse y a doblar sus rodillas, a Cristo, y simplemente ellos no hicieron caso. Hebreos 10 y Lucas 12 nos dan este principio. Quiero que usted me acompañe, por favor. 10:29 de Lucas. Ahí estamos, de Hebreos.
Hebreos 10 y Lucas 12. ¿Me sigue con su vista? 29 de Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare a quién? Al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Repito, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Uno, el que ¿qué? Pisoteó al Hijo de Dios. Dos, tuviere por inmunda la ¿qué, hermanos? La sangre de Cristo. Está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesús. No solamente pisoteó, se burló de la persona de Jesús, sino que aún tomó por vacía, aquí se ocupa esa palabra, inmunda, la sangre de Cristo. Y luego dice, e hiciere afrenta a quién, hermanos? Al Espíritu de gracia. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que constantemente está redarguyendo, buscando quebrantar un corazón. Dios nos llama a través del Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que realiza este efecto, hermanos, de creer en Cristo. El Espíritu Santo es el que nos convence de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Y Él es el que da lo que llamamos nosotros la regeneración. ¿Quién ejecuta la regeneración? El Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento que no conocemos. ¿Sí? Bueno, ahora en Lucas 12, vamos a ver este principio nuevamente ahí. Verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, hermanos, hay un juicio comparado. A mayor conocimiento, a mayor veces que Dios haya tocado y hablado, insistido, es mayor rechazo. ¿Me explico? ¿Cuántas veces nos llamaste y simplemente lo rechazaste? Escuchaste la palabra, sabías exactamente de la Biblia, sabías el mensaje, conocías acerca del pueblo de Dios, de los personajes bíblicos, de cómo Jesús hizo presente, y tantas lecciones y tantas veces que estuviste en una iglesia, que escuchaste el mensaje y sin embargo endureciste tu corazón. Mayor castigo recibirás. ¿Sí? Ahora, vamos a ver los ejemplos del castigo. Vamos a terminar con esto. Verso 12, me siguen. Y os digo, entonces en aquel día será más tolerable el castigo para quién. Y ahí vienen los ejemplos. Sodoma, que para aquella ciudad, dice el versículo 13, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Me tengo ahí. Con el propósito de ilustrar lo que el Señor Jesús estaba diciendo, Jesús da 3 ejemplos de ciudades cuyos juicios fueron diferentes con base en el nivel de exposición de la verdad que habían tenido. Cada uno de los 3 ejemplos que dio habría impactado al pueblo judío. Y ahí el primero advierte que será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. La ciudad que dice aquella ciudad está hablando de ¿qué? De México, de Tokio, de cualquier ciudad. ¿Me explico? Cualquier ciudad que ha rechazado el mensaje de Cristo. Cualquiera. Obviamente está comparándola con Sodoma,
que enfrentó un juicio, pero su juicio comparado a esta ciudad que rechazó, este juicio fue, ¿qué, hermanos? Menor, más tolerable. Fue un pequeño ejemplo de lo que Jesús puede hacer. ¿Sí me explico? Y aquí lo podemos ver. Entonces, el juicio para Sodoma fue menor comparado a la ciudad que simplemente rechace el mensaje ahora de Cristo. Ahora, yo quiero detenerme aquí, voy a terminar aquí. Para un judío era incomprensible, era no entender cómo podría haber una ciudad peor que Sodoma. ¿Sí me explico? Para un judío no era concebible. Sodoma era el ejemplo de lo peor de lo peor. Era la ciudad que había excedido todos los excesos en todos los sentidos. Específicamente porque desarrolló dentro de sus multitudes de pecados un pecado que sobresaltó todo, y que fue la homosexualidad. Sodoma, los sodomistas, no solamente ya habían perdido todos los excesos sexuales, sino que desearon tener relaciones sexuales ¿con quién, hermanos? Con ángeles. Habían experimentado todo tipo de relación sexual. Y entonces, la horrible maldad de Sodoma, específicamente este pecado de homosexualidad resaltado, parecía para un judío merecer el castigo mayúsculo del Señor, de Dios. Entonces Dios mismo dijo a Sodoma y Gomorra, terminamos con Génesis 18, por favor, Génesis 18, 20. Cuando lo encuentre, le invito a que se ponga sobre sus pies. Génesis 18, y voy a leer el versículo 20, que dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra ¿quién? Contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos ¿qué? Se ha agravado en extremo. Sin embargo, Jesús nos dice aquí en el versículo 12 de Lucas que toda ciudad que rechaza el Evangelio va a enfrentar un juicio que, hermanos, peor que el de Sodoma. Entonces es muy importante que usted y yo estemos conscientes de que el juicio, el castigo de Dios, no es un asunto de juego ni algo que se especula pero que no se conoce. Lo que usted ha sufrido, lo más traumático que usted ha sufrido aquí, es mínimo con lo que espera en el juicio de Dios. Dios no vacila. Y el sufrimiento, hermano, es merecido en toda plenitud. Rechazar al Dios de la vida, rechazar el amor y la gracia de Dios, dígame usted si no merece un castigo profundo y durísimo. Rechazar la vida y el amor que Jesús demostró en la cruz. ¿No merece castigo, hermano? Lo merece. Pero el sufrimiento que usted ha experimentado aquí, yo no sé cuántas cosas usted haya vivido aquí, nada se puede comparar a lo que vendrá cuando esté juzgado. Aquí dejó muy claro, los judíos no podían comprender cómo habría un castigo mayor para Sodoma. Esa ciudad fue consumida ¿en qué, hermanos? En fuego y en azufre. Todo fue consumido, todo. A lo lejos, cuando salió Lot, ¿sí se acuerda? Veía arder la ciudad. Señor, que muchos de nosotros entendamos que el sufrimiento y el castigo, Señor, la advertencia de tu palabra es clara. La advertencia de tu palabra es clara. Y nadie de nosotros, estoy seguro, que desea
ver arder, ver destruir a los que ama. Hay mucha gente, Padre, que está camino al infierno. Pero también, Padre, hoy yo quiero que reflexionemos en nuestras vidas. ¿Somos verdaderamente tus hijos? ¿Estamos conscientes del infierno y de rechazarte a ti, Padre? El juicio será mayor para los que rechazan que para Sodoma. Señor, yo te pido y te suplico que nos hagas entender la necesidad que tenemos de acercarnos a ti, de abrazar tu palabra y abrazar la esperanza en Cristo. Padre, necesitamos de tu paz y te necesitamos con nosotros, en nuestras familias, en nuestras vidas. Oh Dios, yo te pido que hoy nos hagas acercarnos a ti y alejarnos totalmente de ese juicio. Estar cerca de ti es lo que asegura nuestra vida futura contigo en el cielo. Padre, nos abrazamos de tu palabra y de la esperanza en Cristo. En tu nombre lo pedimos.